Yo contaba en el inicio que en febrero del año 36 llegaba el cuerpo de Carlos Gardel de un largo periplo en barco, Nueva York, Río de Janeiro, Montevideo, finalmente Luna Park, Corrientes arriba, hasta el cementerio de la Chacarita. Se calcula, y era un escándalo de gente para la época, 100.000 personas, así dicen las crónicas. ¿Cuánta gente fue a ver la despedida del Indio? ¿Cuánta gente acompañó este último adiós? ¿1 millón? Hablemos con Pablo Semán, que es sociólogo, antropólogo, especialista en culturas populares y religión. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Diego acá. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación, aquí ando. Bien. Bueno, ¿qué viste? Mirá, a ver, te lo digo con un poco de ejemplos para llegar a una conclusión. Uno podía pensar, si lo ve desde afuera, con algunos indicadores externos, que era como un recital, ¿no? Había pogo, había música, había banderas, sobre todo un recital del Indio. Había remeras, había comida, insisto, había pogo, ¿no? Y sin embargo, cuando yo me acerqué muchísimo a los distintos momentos y lugares donde había baile y sobre todo pogo, y había una cosa muy sintomática, que es que cuando iba el creyendo de la música, llegaba a un punto en que habitualmente todos ahí se ponen a saltar, o nos ponemos a saltar más enfáticamente, que es como una especie de punto culminante de la música. Bueno, antes de llegar a eso, se paraba el pogo. Porque la gente se daba cuenta que era otra ocasión, y porque muchos se quebraban en llanto y se empezaban a dar cuenta que el Indio no iba a estar más, ¿no? Y para mí eso fue lo más sintomático que yo puedo tener como observación, sobre todo comparando con los que fueron recitales, Pues vos decís una cosa presentaciones interesante. del Indio, Decís, ¿no? Entonces yo lo que vi ahí era una multitud que estaba ingresando a un duelo, una multitud doliente, que además tenía la inteligencia suficiente como para escapar a las capturas que intentan codificar esto significa tal cosa, ¿no? Obviamente que si uno va y pregunta obtiene la respuesta que quiere, pero por eso yo preferí dedicarme a observar y escuchar más que a inducir respuestas. Después de mucho tiempo de experiencia de trabajar en este tipo de eventos, no sé, yo hace 30 y pico de años que trabajo sobre música y sobre todo sobre algunos recortes del rock. Así que eso es lo que observé, una multitud inteligente tratando de procesar su dolor, yo diría muy sabiamente, en el marco de una organización que también fue sabia. Creo que decirle a la gente, no van a dejar de ver eso al fue Indio un por gran última vez si acierto. quieren, Lo que tenga que durar, ¿no? dijo la familia. Les Exactamente, quitó el eso fue apremio, les quitó perfecto. el apuro, les quitó la locura que tengo que llegar porque me cierran, y eso Y generó si vos ves también la paz. fila, Sí. nadie se adelantaba, y no solo por respeto, que también lo había, sino porque también nadie quería llegar a ese momento. Vos que sos psicólogo sabrás cómo es la relación con los Terrible, duelos que tenemos los terrible. Y humanos, cuando pasás por ¿no? enfrente del Entonces, cajón. no era esperable que pasara esto ahora. Entonces, mucha gente era como que retrasaba su llegada, eh, pero finalmente, digamos, lo hizo, ¿no? Había elementos muy, muy interesantes de un duelo que al mismo tiempo era colectivo y también individual, porque lo otro que yo te quería decir, no es que lo observé ayer, lo vengo observando hace mucho tiempo, pero ayer era marcado, es que el fenómeno y el proceso Solari tiene como una dimensión colectiva, de cantamos todos juntos, de nos reunimos, de la familia, de las generaciones. Todo eso es verdad, es cierto. Ir a un recital del Indio era ir colectivamente, esta despedida también era ir la multitud y con la bandita propia, todo eso está. Pero también es cierto que la música del Indio habilitaba a veces ponerle palabras a cosas que uno sentía y no le encontraba las palabras, y a veces cosas más complicadas todavía, como era construir sentimientos que uno no había tenido, habilitado por esa poética, ¿Qué ¿no? frase? Es interesante lo que decís ahí. Cosas que uno no tenía formuladas internamente y que Claro, se deformulaban a partir de una letra, de una frase
De una letra, de un juego de relatos que contienen desplazamientos de sentido, metáforas, metonimias, perdón si me puse técnico, Sí. pero digamos, desplazamientos de sentido, o narraciones que hablan de, no sé, de dobleces, de culpas, de satisfacciones ambiguas, ¿no? De todas esas cosas que hablaba el indio y que le permitían a uno construir su ánimo. Y después otra cosa, obviamente, que lo dijo mucho la gente, y es verdad que es, eh, pese a toda la imagen de bardeo que tiene o tenía el indio y tienen los redondos y las presentaciones de los redondos, también es cierto que eh, habilitaba con esa poética y con esas historias, que muchas veces eran historias de marginales o eventualmente atribuibles a marginales, a sufrimientos, a violencias, a usos problemáticos, eh, resultaban edificantes, ¿no? En el sentido de que eran canciones con las cuales la gente iniciaba procesos de sanación, digamos, terapéuticos. Eh, Eso también me parece que es interesante desde el punto de vista de que no era un fenómeno solamente colectivo, sino que ponía en diálogo lo íntimo y en procesos de construcción de intimidad con lo colectivo. Estamos hablando con Pablo Semán, que es sociólogo, es antropólogo, y es interesante lo que menciona Pablo de todo lo que produce por capas diferentes y al mismo tiempo. Y es cierto que podría haber habido una turba, y no hubo fenómeno de turba, en donde siempre se dice que hay como pérdida del lóbulo frontal y entonces rompe Sí. todo y nadie. Fue una cosa ordenada, reflexiva y autorregulada totalmente, y el Sí. dolor y la conciencia de situación fue muy ordenadora ahí, ¿eh? Es lo que vos Ujú. mencionás. Y te agrego algo más en ese sentido que vos sintetizás de lo que yo dije, que es que el proceso Solari, y que vos decís que es por capas, y estoy totalmente de acuerdo, tiene una temporalidad, tiene 40 años, tiene más, ¿no? O sea, el indio venía tocando desde los inicios de los 70. Probablemente no le queden tanto de ese público, pero y el público masificado apareció a fin de los 80. Pero ese público, ese conjunto, eh, se formó, se configuró en diálogo con el indio, y entonces las conductas autoprotectivas, como las que vos decís, y autorreguladoras, fueron emergiendo progresivamente después de desafíos que eran medio frente al abismo, ¿no? Y entonces funcionó una cosa que viene funcionando hace ya varios lustros entre los públicos del indio, que es la idea de, bueno, cuidémonos, porque nadie nos va a cuidar. Y eso también es interesante porque también muestra ese dinamismo y ese tipo de confluencia que tuvo un músico y un líder cultural enorme, con una multitud que se fue agrandando y que lo seguía. Pablo, quiero aprovecharte, estamos acá con Pablo Manzotti, con todo el equipo, y venimos hablando con gente para formular hipótesis de ¿en qué momento se produce el cambio de escala y por qué? ¿No? Esta cosa de primero las vernizajes de La Plata, después ya las discotecas más grandes, Ujú. Satisfaction, Airport, etcétera. Y después ya todo eso queda chico y empiezan los estadios y después los predios para 300.000 personas. ¿A qué asocias vos o cómo vinculás el cambio de escala y la masificación y esta cosa de un consumo de izquierda intelectual, si vos querés, de La Plata, un grupo de Ujú. rock, y después esa cosa de barrio popular y masiva? ¿En qué momento? ¿En los 90? ¿Cómo reacciona? ¿Qué hay? ¿Alguna explicación Mira, que vos yo te lo tengas? digo en parte con mi experiencia de haber sido público de esa izquierda. Yo estudiaba psicología, en el 78 yo estaba cerca de gente que era parte de los instrumentistas de Patricio Rey. Y después, cuando estudié psicología en los 80, no sé, fui a varias veces a ver Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, que nos resultaba algo desafiante,
incluso en el contexto de ese momento del rock, ¿no? Porque Patricio Rey hacía cosas que no hacía nadie. Me acuerdo perfectamente, por ejemplo, un recital en Parque Lezama, donde el Indio se presenta con las Baby Biscuit, que eran como un grupo coreográfico, y eso era un escándalo por el público de rock. La gente le quería tirar con los morrales y con los hijos le querían tirar al Indio, ¿no? Y sin embargo, él persistía en la suya. Y después ese público efectivamente ¿Y ahí que lo chiflaban? ¿Cómo era? Contá eso. Sí, cuando estaba con las Baby Biscuit lo chiflaron. ¿Pero él qué hacía? ¿Recitaba? ¿Qué hacía? ¿Recitaba? ¿Qué hacía ahí? No, estaba la banda cantando. Ahora no me acuerdo qué cantaron, pero me acuerdo que... y aparte no me hagas cantar, y yo la única manera de acordarme el título de una canción sería cantar, así que no puedo. Tararealo. Me acuerdo que las Baby Biscuit empezaron a bailar. Sí. Y estaba el saxo y qué sé yo, y ese público que era del rock que no bailaba, que era contra bailar, que le parecía casi una concesión a la dictadura bailar, se horrorizó. Y yo te juro que estoy pensando humanos, además, con Pablo Semán, de que todavía lo que no escuché y sería una gran nota conseguirlo periodísticamente, es el tipo que diga: yo chiflé en el 81 a Los Redondos y hoy pongo la cara. 83 era esto. 83, pero da lo mismo. 83. Los tipos que chiflaron. De ahí al 89 tenés el paso a la masificación. Sí. Donde yo creo que ocurre una cosa muy... Todavía no te dije por qué, y no sé si te puedo decir, pero ocurre algo muy importante, que es, en lugar de que la banda haya capturado un público, conquistado un público, construido un público, como lo muestra la progresión, digamos, de las cifras, en realidad lo que también pasó, eso yo lo viví como escucha, digamos, pero lo formuló muy bien en un libro que escribió hace mucho tiempo, creo que Gloria Guerrero, donde decía, en realidad, el público capturó a la banda, y entonces todo eso que yo llamo el proceso solar y posterior es la metabolización de ese público por parte de la banda, porque los tipos se encontraron es un proceso con inverso, decís vos. Exactamente, y un proceso totalmente desconocido. ¿Y qué fue lo que fue pasando ahí? Yo creo que pasaron varias cosas, ¿viste? Nunca es una sola. El que quiera decir que no es más complejo, miente. Es más complejo, y joderse. Había una cosa que me parece importante, y aparte uno lo podía ver ayer, en un rock nacional o argentino, donde el baile tenía poco espacio, ya a final de los 90 tenía más espacio, pero no tenía tanto. Bueno, bailar era una cosa que distinguía a ese público popular que siempre bailó, de ese público intelectual que solamente movía la cabeza, ¿no? Que todo su baile consistía en cabecear. Y entonces ir a recitales donde además se podría bailar, y era una música que llamaba a bailar, y no solo pogo en esa época, sino también una cosa más de rock clásico, que lo podías ver ayer. Yo tengo filmaciones de ayer de gente bailando rock como se bailaba en los 50, ¿no? Bueno, eso era un elemento atractivo. Lo otro es que la narrativa social del indio empezaba a nombrar lo que pasaba socialmente en la Argentina. Claro. Entonces, ese público popular, digamos, se sintió identificado. No era como el público anterior que hablaba por los otros, sino, estos somos nosotros, ¿no? La identificación más directa que permitía el indio, o mejor dicho, los redondos, también funcionó en la masificación del público. Sí, perdón. Señores, estamos con Pablo Semán, que es un gran sociólogo, antropólogo, una de las personas perfectas para hablar de esto hoy, en donde se está cerrando esta etapa, por lo menos de este modo. ¿Pablo o Nacho? Pablo. Pablo, no. Yo Pablo claro. También, Pablo Manzotti. Pablo, ¿cómo estás? Sí. No, ¿sabes qué? En línea con lo último que decías, lo hablamos el viernes pasado, y bueno, yo contaba también esta idea de que con Alfredo Rosso, en una época en Rock and Pop, hablábamos de este tema y notábamos esta identificación que se da sobre todo a partir de los 90, con un contexto sociopolítico muy particular. Ayer se habló mucho también de esto, y conociendo que vos trabajás mucho el tema de los contextos sociopolíticos, ¿cuánto se puede hablar de eso, de qué se vio, sobre todo desde el enojo? Porque había dolor,
pero había enojo. Por momentos fue un catalizador, más allá de la parte anecdótica de algunos pobres noteros que le decían, bueno, chao, y Milei, y esto, pero con destinatario claro el gobierno, en alguna parte tangencial también algún medio de comunicación, pero sobre todo el gobierno. ¿Cuánto se puede leer de lo que sucedió ayer en términos de masificación, también el enojo de clase, digamos? A ver, yo creo que hay dos cosas diferentes ahí, o tres. La primera es esto. Si vos a la gente le preguntabas, salía una respuesta contra el gobierno en términos del enojo, y además es lógico. Yo creo que el gobierno se equivocó de medio a medio, porque como para el gobierno cualquier cosa es cuca, claro, y cualquier cosa que no comparta absolutamente lo que dice el gobierno es cuca, entonces se privó de contener a un líder, un referente cultural que es de toda la Argentina. ¿Y cuántos pibes de ahí capaz que lo votaron a Milei, Pablo, además? Claro, hizo peor que lo que hacía el kirchnerismo, algunas cosas que el kirchnerismo hacía y estaban mal, ¿no? Fue totalmente excluyente y fue antiempático con el dolor de millones de personas. Primero, entonces yo creo que el enojo en parte nacía de ahí. Ese es un primer nivel de la cuestión. El otro nivel de la cuestión es, a ver, yo creo que, un poco por lo que oí, por lo que vengo sabiendo, por otras investigaciones que tienen que ver más con el mundo de votantes de Milei, bueno, evidentemente Milei ha perdido votos en los sectores populares y en los sectores jóvenes donde tenía muchísimos votos, y entonces yo que vi muchas veces en marchas libertarias gente con pines, tatuajes, gorritas y música del indio, bueno, ahora está más retraída, ¿no? Ahora, eso significa que se capitalizaron votos en contra de Milei a favor de alguna fórmula. No. Y la tercera cuestión es esta, que es la posición política del rock. O sea, yo creo que hay que empezar a tomarse en serio un fenómeno que es la posición política del rock. El rock como movimiento contiene unas ideas sobre la política, que son las que, por ejemplo, le hacían decir al Indio Solari que, sí, yo soy peronista, pero soy peronista y hippie. Y cuando, por ejemplo, contraponía su experiencia a la de la lucha armada en los años 70, decía, bueno, yo también vengo de algo poderoso, vengo de la psicodelia. Alguien puede despreciar eso, puede no estar de acuerdo, qué sé yo, quiere poner preso a los que estaban en la psicodelia, da lo mismo. Yo lo que quiero decir es, la posición política del rock no es que puede ser absorbida fácilmente por los partidos que el rock rechazó. Hay una especie de anarquismo de nuevo tipo que estaba presente incluso en el indio, que hace que se relacione desparejamente con las identidades partidarias. Esto no quiere decir que también yo tengo que reconocer que probablemente la mayor parte de los asistentes y de los públicos del indio hoy tienen sensibilidad opositora. Y finalmente, cuarta cuestión, esa multitud que yo digo que es sabia, no estaba ahí para hacer política, no estaba ahí para hacer política partidaria. Estaba, en todo caso, en función de unos valores que tienen una enorme eficacia política y que podrán llevarlos a converger con algún proceso opositor. Puede que sí, puede que no. Claro. Pero esa idea de que eso se capitaliza inmediatamente, que la cultura tiene traslado lineal, que es un directo, 17 de octubre, claro. No, eso, todo eso, no. Última de Nacho Fusco para Pablo Semán, esta linda charla sobre lo que yo te voy a agradecer que estás pronunciando bien mi apellido todo el tiempo. ¿Por qué? Semán, ¿Cómo debería? ¿Cuál es el error? No sé, Seman, Serman. ¿Querés que si querés te presto unas consonantes de mi apellido? Claro, no, sí, yo distribuyo la riqueza, te hago una distribución de la riqueza de consonantes, porque vos tenés poca, yo tengo mucho, bueno. Nacho Fusco. Señor Semán, en una especie de ejercicio medio o un juego adivinatorio, Pablo, ¿qué crees que va a pasar ahora en este sentido? El indio durante muchísimo tiempo, aislado, tipo Salinger, viste, todo en silencio, y entonces, bueno, ese silencio se llenaba del sentido de su público, de su pueblo. Ahora que la despedida fue definitiva, ¿qué crees que va a pasar? No sé, está bien que fue la muerte medio abrupta se le pegó al show de los fundamentalistas, pero
no sé, el próximo show de los fundamentalistas, un llamado a una nueva misa. ¿Qué crees que va a pasar con esta figura y con su gente de acá un par de años? Lo primero que digo es, no fue tanto silencio, o sea, el Indio tuvo una producción constante. No digo que no daba notas, eso, como que hablaba muy cada tanto. Claro, eso. nunca dio muchas notas, ¿no? Entonces, siempre el Indio dosificó su presencia y en parte por eso mismo fue eficaz. Que yo creo que tenía un timing muy preciso sobre la cuestión de los medios y sabía manejarse. Después, en cuanto a qué pasará, mira, la verdad es que no sé. No lo sé. Leí una nota que refleja mucho mi sentimiento y supongo que ese sentimiento podrá ser de muchos otros, que es que no habrá ninguno igual, ¿no? Eso dijo Martín Rodríguez. Que es Panamá Revista. Un gran cronista. Sí, cierra la nota con esa frase. Sí, es buenísimo. Claro, Es buenísima, y que, digamos, yo debería callarme la boca porque todo lo escribe Martín Rodríguez mejor que yo, pero el punto es eso, no habrá ninguno igual, y aparte Martín terminó esa nota con una idea que está presente en el tango y en el amor, ¿no? Es insustituible. Después podrán aparecer otras cosas vinculadas a otros fenómenos que abreven, ¿no? Y que recojan algo de este río. Y sí, bueno, y los fundamentalistas, que son una banda que por lo menos a mí me parece buenísima, serán parte de ese río, de lo que queda de ese río, pero obviamente, digamos, la figura carismática era el Indio, que, a ver, también hay otra cosa que hay que pensar, y respondo a algo que me preguntaban antes, que es los fenómenos musicales. Uno los puede analizar, diseccionar, entonces está la letra, está la música, está el baile, está la organización, lo que sea, ¿no? Pero finalmente funcionan todos juntos y además en un punto de encarnación específica, que es un tipo que está delante de un escenario, que canta, que tiene una voz y unos movimientos, ¿no? Y esa materialización del frontman de una banda es importantísima y es lo que hace a una banda única, irrepetible y aceptable o inaceptable. Si el Indio no hubiera estado cantando las canciones que cantaba el Indio, esas canciones sonarían totalmente diferentes. Eso es así. ¿No? Totalmente. Y de la misma manera que, digamos, alguien puede hacer covers del Indio, pero no es el Indio, Claro. ¿no? Entonces hay una magia de algo que un autor llamaba el grano de la voz, ¿no? Que era la marca de singularidad de un sujeto, que en el caso del Indio eso es lo que es irrepetible y por eso no habrá ninguna igual. Bien. Pablo Semán. A mí me gusta que nunca habrá nadie igual y pasado mañana podamos decir, tal vez sí, porque de Maradona vino Messi, cuando Claro. parecía que nada más podía Pero es venir. otro. Pero es perdóname otro. la provocación, Pablo, porque también hay una cosa de la vivimos nosotros, nunca nadie podrá vivir lo que vivimos nosotros, y en definitiva Pero también sí. hay algo de egoísmo. Es lindo literariamente decir que yo también pienso que, como bien el documental de Cerati, que un productor de Cerati decía, son fenómenos que aparecen cada 50 años, y yo creo que sí. Claro. Pero de Pero ¿sabes repente... qué? Sí. Déjame que te diga algo ahí que podemos transmitírselo al público, pero yo creo que vos como psicólogo lo sabés más que nadie, que es el deseo se mantiene y sigue vivo, digamos, porque hay sustituciones, pero las sustituciones no son de... Uno, bueno, se enamora de una chica, se enamora de otra, y no habrá ninguna igual. Y es cierto, va a haber otros objetos de culto, de amor, de cooperación en la producción de sentido, todo eso va a haber. Y de la misma manera que, claro, todos pudimos seguir a Messi, digamos, hay que estar muy mal para decir prefiero a Maradona a Messi, estoy contra Messi porque estoy a favor de Maradona. Hay gente que le pasa eso, pero en general la gente más sana va sustituyendo sus objetos del Totalmente. deseo y elabora los duelos. Absolutamente. Y no se instala en una posición melancólica. Exactamente, nadie se queda instalado en la pérdida. Exactamente. Es más, yo creo que una de las grandes cosas que enseñan fenómenos musicales y religiosos, que son dos cosas que yo estudio, es eso, elaborar pérdidas. Escúchame, ¿por qué no te venís a tomar un mate un día y dejás de hacerte el guapo por teléfono, Pablo Semán? Venite Bueno, acá al dale, estudio. dale.